La Marina de Rusia se suponía que sería una de sus principales ventajas en la guerra de Ucrania. La temida flota del Mar Negro, por sí sola, debería haber causado serios problemas a los defensores ucranianos. Con dominio del Mar Negro, Rusia habría podido usar su poder naval para tomar Mariupol, Odessa y Mykolaiv. El sur de Ucrania debería estar en manos rusas gracias a los bombardeos desde el mar y al desembarco de fuerzas terrestres por la costa, obligando a Ucrania a luchar en los frentes sur y este, pero eso no ha ocurrido. En vez de ser una ventaja clave, la Marina rusa ha resultado poco más que un petardo mojado, incapaz de apoyar eficazmente a las tropas en tierra. La pregunta es simple, ¿por qué? Antes de responder, hay que entender el poder que se supone tiene la Marina rusa. Está luchando contra un país sin marina real, así que en teoría no debería tener problemas en el agua. Para medir eso acudimos a Global Firepower, GFP, que cada año clasifica a 145 países con más de 60 indicadores. En 2024, Rusia ocupa el segundo lugar y Ucrania el 18. La brecha ya es grande, pero se vuelve abismal al comparar sus marinas. Según GFP, Rusia tiene la marina más fuerte, o al menos la más grande, con 780, y activos navales frente a solo 104 de Ucrania. Rusia cuenta con 65 submarinos, 14 destructores, 12 fragatas y 83 corbetas. Ucrania no tiene ninguno de esos tipos de buques. Prácticamente no posee buques de guerra. Su marina son sobre todo patrulleras y unos pocos barcos de guerra de minas. Incluso ahí, Rusia va muy delante. 122 buques patrulla contra 33 y 47 barcos de guerra de minas contra 3. La batalla naval, en teoría, ni siquiera debería ser una competencia. Y sin embargo, Rusia no solo está fallando en el Mar Negro, está perdiendo tantos barcos que su marina se ha vuelto ineficaz. La flota, de entre 60 y 80 barcos, y unos 50,000 efectivos, ha sido golpeada una y otra vez por Ucrania, que afirma haber destruido alrededor de un tercio de ella desde febrero de 2024. Para entender la magnitud del golpe, hay que revisar los ataques en orden. Primero vino el Moskva, un crucero lanzamisiles clase Slava destruido en abril de 2022 por 2 misiles Neptune. El Neptune, de más de 5 metros y con una ojiva de 150 kilogramos de explosivos, puede lanzarse desde tierra y viajar hasta 300 kilómetros por hora. Aquí aparece la primera pista de la estrategia ucraniana. En vez de enfrentar barcos rusos con lanchas, les dispara desde la costa con misiles. Hundir un crucero clase Slava como el Moskva fue un triunfo enorme. Se perdió un buque con 64 misiles antiaéreos S-300 PMU, Favorit y un lanzador SIF-122 para misiles 9M30. Rusia intentó minimizar la pérdida diciendo que no fue Ucrania, sino un incendio interno por detonación de munición y mal clima lo que provocó el hundimiento. Poco después quedó claro que era mentira. En mayo de 2022, Ucrania usó drones Bayraktar, fabricados en Turquía, para destruir 3 lanchas patrulla rusas clase Raptor y dañar 2 más. No tienen el poder de fuego de un crucero, pero son embarcaciones rápidas clave para frenar sabotajes y hacer rescates. En esas mismas fechas surgieron reportes de que Ucrania había hundido el Saratov, un barco de desembarco clase Tapir, capaz de transportar hasta 1,000 toneladas de carga, 313, 440 tropas y unos 50 vehículos, además de misiles SAM y un lanzacohetes Grad-M de 40 tubos. Rusia no confirmó el hundimiento hasta marzo de 2023, cuando admitió la pérdida. Se cree que fue destruido con un misil balístico Tochka-U soviético, un arma soviética contra un barco soviético. Con el Saratov, Rusia perdió uno de sus buques clave para desplegar tropas en el sur, dificultando aún más su plan de abrir un segundo frente. En mayo de 2022, Ucrania destruyó una lancha de asalto Beka-16E. En junio hundió el remolcador de rescate Vasily Bek con misiles Harpoon. Para finales de ese mes, Ucrania ya había hundido un gran barco de desembarco, varios buques de apoyo y un crucero lanzamisiles. Los meses siguientes fueron relativamente tranquilos, hasta octubre de 2022, cuando dañaron el Iván Golubets en el puerto de Sebastopol, usando 9 drones aéreos y 7 drones navales suicidas. Ahí vemos otra pista de su estrategia. Además de misiles, Ucrania emplea drones aéreos y marítimos sin pilotos, reduciendo al mínimo el riesgo de perder personal. Para ese punto, Rusia había reducido drásticamente sus operaciones en el Mar Negro. La flota casi no salía, Ucrania no podía hundir más barcos, pero Rusia tampoco podía usar su marina para presionar o abrir un frente sur. Pasó casi un año hasta que Ucrania volvió a destruir otro barco. En septiembre de 2023 eliminó un patrullero Proyecto 640 con drones Bayraktar. Poco después atacó 3 buques de desembarco clase Ropucha, el Minsk, el Olenegorsky Gorniak y otro sin nombre, cada uno capaz de transportar 500 toneladas y hasta 340 soldados. El Minsk quedó tan dañado que repararlo no valía la pena. Unos meses después, Ucrania destruyó 2 barcos de desembarco clase Serna con drones navales. En noviembre de 2023 atacó el Askold, un crucero clase Karakut con misiles calibre y Onyx, y dañó un barco de desembarco clase Ondatra con drones kamikaze. ¿Quién necesita una marina tradicional cuando puedes usar embarcaciones no tripuladas para destruir barcos enemigos? En diciembre, Ucrania hundió el Novocherkassk, otro Ropucha con 77 marineros.
En febrero de 2024 cayó el Ivanovets, una corbeta clase Tarantul Treuso, destruida por drones Magura IM-5. Ucrania continuó. En febrero hundió otro Ropucha, el César Kunikov, también con Magura IM-5. En marzo destruyó el patrullero grande Sergei Kotov y dañó 2 Ropucha más, el Yamal y el Azov, en Sebastopol. Ese mismo mes, un misil ucraniano destruyó el buque anfibio Konstantin Olshansky. Finalmente está el Ivan Kurs, un barco de inteligencia de 2017 con radar MR-231 MENAS, 3 para rastrear drones ucranianos, si no hubiera sido dañado por un misil en abril de 2024. ¿Dónde deja esto a la flota del Mar Negro? En ruinas. La flota que debía ser decisiva, ha quedado casi inútil. Ucrania ha destruido sistemáticamente sus buques de desembarco, reduciendo su capacidad de mover tropas al sur, además de hundir cruceros, barcos de guerra y naves de apoyo, dificultando aún más las operaciones rusas. Golpear al Ivan Kurs fue otro gran golpe. Menos inteligencia significa menos capacidad para defenderse de drones y misiles. En lo táctico, Ucrania domina, sus drones y misiles han resultado ser una defensa sorprendentemente efectiva. Pero surge otra pregunta. La flota del Mar Negro tiene como máximo 80 barcos, quizás 60, mientras que la Marina rusa en total tiene unos 750 activos. ¿Por qué Rusia no envía refuerzos masivos para abrumar a Ucrania con cantidad como hace en tierra reemplazando soldados sin parar? En teoría, una marina grande sirve para evitar que pequeños grupos de barcos sean destruidos uno por uno. Rusia podría hacerlo, si no fuera por un obstáculo, Turquía. Desde el Imperio Otomano, su posición geográfica le da el control del Mar Negro mediante los Dardanelos y el Bósforo, conocidos como los Estrechos Turcos, la única entrada marítima desde el Mediterráneo. Durante siglos, Turquía tuvo dominio casi total sobre el área. Esto cambió en el siglo XX, especialmente tras la Convención de Montreux de 1936, que reguló el paso y permitió a la Unión Soviética aumentar su influencia. Esa presión terminó impulsando a Turquía a unirse a la OTAN en 1952, reforzándose aún más con la entrada de Rumania y Bulgaria en 2004. ¿Y qué significa esto hoy para Rusia? Que no puede reforzar la flota del Mar Negro. Turquía cerró los estrechos turcos al tránsito de buques militares que no tengan base en el Mar Negro. La flota rusa allí puede entrar y salir, pero ningún otro barco ruso tiene permitido el paso según el artículo 19 de Montreux. Turquía justifica la medida alegando neutralidad, porque el cierre aplica a todas las marinas. Según un alto funcionario estadounidense, esta decisión es una contribución muy importante a la seguridad de Ucrania, pues detiene casi todo el tráfico naval militar. El problema para Rusia es doble, no puede enviar refuerzos, ni puede sacar los barcos que ya están dentro. Quedan atrapados, vulnerables a misiles y drones si se alejan de la costa. La marina rusa está en un auténtico callejón sin salida. Podría presionar a Turquía para reabrir los estrechos, pero si eso ocurre, permitiría también entrada a barcos de la OTAN, aliados de Ucrania, e incluso naves que podrían ser donadas a Ucrania para fortalecer su presencia en el Mar Negro. Con este escenario, es más probable que Turquía mantenga los estrechos cerrados, bloqueando a Rusia y protegiendo de facto a Ucrania. Es más probable que Turquía mantenga los estrechos cerrados, reforzando su control del Mar Negro y evitando que la marina rusa pueda atacar a Ucrania. Aún así, Rusia podría intentar otras rutas. El mar Báltico, por ejemplo, conecta con el puerto ruso de Kaliningrado, donde Rusia tiene una flota de unas 43 naves. Sin embargo, esa flota también está aislada. Kaliningrado está rodeado de aliados de Ucrania, Polonia y Lituania, que no permitirán el tránsito de tropas rusas hacia Ucrania, ni hacia Bielorrusia mediante el corredor de Suwałki. Desde que comenzó la guerra, ese corredor, la única vía marítimo-terrestre entre el Báltico y Bielorrusia, quedó completamente cerrado. Esto es crítico porque Bielorrusia es aliada de Rusia y fue usada como plataforma para la invasión inicial. Ahora Rusia ya no puede llegar allí por mar, dejando a la flota del Báltico prácticamente inútil. La situación es tan mala que Moscú ha retirado personal de esa flota para enviarlo a luchar como infantería, según informó Foreign Policy en 2022. En consecuencia, la flota del Báltico permanece casi inactiva. Con esto, queda claro por qué la marina rusa enfrenta graves problemas en la guerra. La flota del Báltico es inútil, y la flota del Mar Negro, que debía dominar la región y permitir desembarcos y ataques con misiles, está siendo destruida mes a mes. Un tercio ya ha sido hundido o dañado. No puede recibir refuerzos debido al cierre de los estrechos turcos, ni salir del Mar Negro por esa misma razón. Además, Rusia subestimó el impacto de los drones y misiles ucranianos, creyendo que la guerra terminaría rápido. Esto explica la crisis actual de la marina rusa. Pero ¿qué hay del futuro? Lamentablemente para Rusia, tampoco pinta bien. A pesar de que anunció un fortalecimiento de su armada en 2024, con 12 nuevos buques de guerra y 38 embarcaciones menores, la expansión no es tan sólida como parece. Los 12 buques son muchos más que en 2023, y el doble del promedio de la década de 2010, pero existe un problema: más no significa mejor. Según The Telegraph, salvo los submarinos, los nuevos barcos son más ligeros y están peor armados que sus predecesores, y ni siquiera son totalmente fiables. Ucrania era el principal proveedor de motores navales para Rusia antes de la invasión.
Tras romperse esa relación, Rusia se ha visto obligada a fabricar motores improvisados, que apenas tienen la potencia suficiente para los buques pequeños que ahora construye. En resumen, Rusia está sacrificando calidad por cantidad. Aunque una marina numerosa puede ser útil, la flota más grande suele imponerse en batallas navales. El problema es que Rusia está produciendo sobre todo barcos pequeños. Y en el mar, el tonelaje importa. Cuanto más desplaza una marina, más grandes y poderosos son sus barcos, incluso si tiene menos unidades que su enemigo. La Marina de Estados Unidos es el mejor ejemplo. Tiene 472 activos, siendo solo la cuarta en número, detrás de Rusia y China. Sin embargo, es muchísimo más fuerte porque sus barcos desplazan 36 millones de toneladas, frente a los 2 millones de China. Más tonelaje significa barcos mayores, más tripulación, más armas, y mejor protección contra misiles. Rusia sale mucho peor parada. En 2019, toda su marina desplazaba solo 121 millones de toneladas, menos de una séptima parte de la estadounidense. Parte de esto se debe a su énfasis en submarinos más que en buques de superficie, pero lo más significativo es que Rusia prefiere construir barcos pequeños para aumentar su número de activos, aun si son mucho menos capaces que los de sus rivales. En Ucrania ya se vio el resultado. Muchos de sus buques han sido destruidos fácilmente por misiles y drones justamente por su vulnerabilidad. Tener más barcos no significa nada si no pueden resistir ataques. La Gemstown Foundation señaló en 2023 que la estrategia de construcción naval rusa está desordenada. Se priorizan submarinos y se fabrican muchos barcos pequeños sin verdadero poder, mientras se dispersan recursos en demasiados proyectos a la vez. La estatal United Shipbuilding Corporation tuvo ingresos de $5.50 y $5.000 millones en 2022, pero aún así reportó pérdidas debido a retrasos por falta de materiales, agravados por las sanciones occidentales. El resultado es una marina que, aunque recibe más barcos, no aumenta su poder real. En muchos casos, los nuevos buques son más pequeños y más débiles que los que está perdiendo. Incluso si Rusia logra aumentar su número total de embarcaciones, saldrá de la guerra con una marina más débil que antes. Y eso sin contar un problema aún más profundo, la corrupción. Según Action on Armed Violence, AOAB, gran parte del dinero destinado a fortalecer la marina no llega a su destino porque altos mandos y contratistas lo desvían. Este patrón explica por qué la marina rusa sigue deteriorándose, incluso en medio de un conflicto que exige justamente lo contrario. Al hablar de la marina rusa surge el programa estatal de armamento, creado para modernizarla y devolverle la fuerza que tuvo en la era soviética. Sin embargo, gran parte del dinero destinado a ese objetivo simplemente no llega a su destino. Un ejemplo claro ocurrió semanas antes del hundimiento del Moskva. Un oficial naval y 2 ejecutivos fueron arrestados por desviar 692 millones de rublos, unos $79 millones, de un proyecto de modernización de misiles navales entre 2012 y 2014. Según el medio Caravanserai, el oficial Igor Supranovich ignoró la lista oficial de contratistas para otorgar el contrato a una empresa desconocida. Valery Klochok, analista político, señala que este es un esquema típico ruso: se crea una orden para un beneficiario específico, se paga con fondos públicos y luego viene el soborno. Esta corrupción ha plagado el programa estatal de armamento. Como indica AOEB, solo se ha entregado 1/3 de las fragatas prometidas y apenas 1/5 parte de las corbetas previstas. La combinación de corrupción y burocracia ha paralizado la maquinaria naval rusa, el dinero se desperdicia, el mantenimiento no se hace y muchos pedidos quedan inconclusos. Todo esto deja a la marina rusa no solo en problemas en Ucrania, sino con un futuro incierto. En el peor escenario, sus días como potencia naval podrían estar llegando a su fin. Después de todo, no sirve de nada tener la marina más grande del mundo si los barcos no funcionan. ¿Tú qué opinas? ¿La situación es tan grave como parece, o Rusia podrá recuperarse con tiempo e inversión? Cuéntanos abajo y no olvides suscribirte al canal.